Pero vamos a Davos, está en comunicación nuestro colega Javier Negre. Javier, bienvenido al Noticiero de la Nación Más. Aquí con Carlos Arbia te saludamos. Buenas tardes. Un placer estar con vosotros. ¿Qué tal estáis? Hola, Javier. Gracias por estos minutos. ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo fue recibido el presidente Javier Milei? ¿Cómo se está viviendo esta cumbre del Foro Económico Mundial? Bueno, como una estrella, causa un furor increíble. Yo me encontraba en el Hotel Belvedere, que es el hotel más exclusivo de Davos, donde se tienen las principales reuniones para atraer inversiones, donde están los grandes CEOs, los grandes bancos mundiales, donde hacen eventos privados. Y yo me encontraba ahí y de repente apareció la comitiva de Javier Milei, con Karina Milei, con Federico Sturzenegger, con Toto Caputo y con el flamante canciller Pablo Kirchner, que está haciendo un grandísimo trabajo. Y fue increíble como yo estaba al lado del Special Envoy, del enviado especial para alianzas estratégicas globales, Paolo Zampoli, del presidente Trump. Sí. Y me vino el enviado especial y me dijo que quería conocer personalmente a Javier Milei. También me encontré a la secretaria de Estado, la número 3 de Marco Rubio, del Departamento de Estado americano, Sarah Rogers, que ya está luchando contra el antisemitismo y es la que está promoviendo que le quiten visas a esos cargos, a esos funcionarios europeos que están yendo contra las empresas tecnológicas americanas, imponiendo la censura. Y ella también, deseando conocer a Milei. Nosotros estamos en la Casa de Estados Unidos ahora mismo, donde acaba de estar Scott Bessent, el secretario del Tesoro americano, el que hizo el gran favor a Argentina de darle condiciones ventajosas y que los argentinos lo valoraron positivamente, votando a Javier Milei. En esa foto donde yo estuve también en el despacho oval, y donde muchos argentinos, muchos medios decían que ese acuerdo no iba a ser positivo para Argentina, que se iba a estrellar en las elecciones. Los argentinos lo entendieron así, y ahora la relación privilegiada que tiene Milei, que se está visibilizando en Davos, donde él tiene interlocución directa con las autoridades americanas, y estoy seguro al 99% que va a tener un encuentro breve y fugaz con el presidente Trump, con quien tiene interlocución directa. El embajador de Argentina en Estados Unidos, Alex Oxenford, también está muy bien relacionado con la administración Trump. Y aquí en Davos, para poneros en contexto, un pequeño pueblo con poca infraestructura, donde están billonarios de todo el mundo, grandes CEOs, y el presidente mañana tendrá un desayuno donde va a tener varias reuniones por la mañana. Luego va a tener por la tarde, tiene su discurso a eso de las 3:30 de la tarde, hora local. Justo va a hablar después del presidente Trump, va a ser muy importante, donde se espera que Trump hable de Groenlandia, de las tarifas de ese board para la paz, donde él ya ha amenazado a Francia con imponerle esas tarifas por no haber querido sumarse. Argentina ya está invitado y Javier Milei ha dicho que se va a sumar. Pero es increíble cómo este pueblo, de las dos personas que más te hablan, son del presidente Trump, al que quiere ver todo el mundo, claro, y del presidente de Argentina, Javier Milei. Y muchas de esas empresas internacionales, te hablo de Bahrein, de Arabia Saudí, de Asia, donde estamos muy bien relacionados, ahora viviendo en Washington, resulta que te preguntan por Argentina. Empresas de minería, empresas de energía. Es decir, eso quiere decir que el mensaje de Javier Milei de bajar impuestos, de mejorar las condiciones laborales para los empresarios, de atraer capital a favor de ese Rigui que no entiende el sectario Kicillof, está llegando a todo el mundo, y que gracias a esa interlocución directa con el presidente Trump, pues Javier Milei, con su batalla cultural y con darle la batalla a los zurdos y a toda la agenda web, se ha convertido en un fenómeno mundial, ¿no? Cuando se habla, y ya Carlos Arbia seguramente también tiene consultas, se habla de esto que marcás vos, de los encuentros, algunos con agenda, otros fuera de agenda. ¿Está previsto que el presidente tenga quizás ahora ya en Davos, de último momento, reunión con algún empresario que estaba fuera de agenda? ¿Qué se sabe de esas negociaciones de último momento? Mira, yo hay datos que tengo, que puedo dar, otros que no. Ahora, por ejemplo, estaba teniendo una cena en la conocida consultora McKinsey, con gente muy importante. Hablo de personas que manejan mucho capital, y capital sano, capital transparente. Mañana en la reunión va a tener una reunión importantísima con los CEOs de los principales bancos del mundo, bancos privados, y eso está en una agenda que me han podido facilitar. Y el jueves tendrá una especie de brunch, una hora del té, justo después de Nigel Farage, con la prestigiosa revista Magazine Bloomberg, donde está todo completamente sold out para verlo. Es decir, me ha dicho la organizadora del evento, Javier. Y dice, Javier, para Milei no queda ya nada, desde hace meses. O sea, es el invitado que más expectación ha generado en la convocatoria de Bloomberg, y será como a las 12:30 de la mañana, hora local, en Suiza. Si me permitís, te tengo que interrumpir. Volvemos en unos minutos porque tengo información urgente en La Nación Más.
tras 48 horas hay un nuevo accidente en España. 2 trenes de la red en Rodalles, en la zona de Cataluña, han descarrilado, por lo que se puede ver acá. Esto es información también en desarrollo. Se habla de al menos 20 heridos por ahora. Algunos de ellos están en gravedad. Pero bueno, reiteramos, tras 48 horas, otro nuevo accidente, grave accidente de tren en España. Por lo que se sabe hasta ahora, a ver, por supuesto, aparte de que han descarrilado, se habla de que se habría caído un muro de contención, lo cual habría producido el accidente. Por supuesto, esto es información en desarrollo que están reportando varios de los medios españoles, pero sí podemos decir que se sabe que por lo menos hay 20 heridos y algunos de ellos estarían en gravedad. Impresionante, ¿eh? Otro accidente de trenes en España, después de la tragedia de Adamuz, en la región de Andalucía, en la provincia de Córdoba, donde hasta el momento, según reporta Iván Ruiz del diario La Nación en España, hay cerca de 42 fallecidos. Estamos ante otro accidente de trenes en España, en la región de Cataluña. Es una información totalmente en desarrollo. Ya estamos con todo el equipo, toda la mesa, buscando detalles de esta información que se está dando en este sentido, ya que lo tenemos a Javier Negre, que sigue conectado desde Davos. Javier, yo no sé si tenés algún dato de esto que está sucediendo, si hay alguna repercusión. Sí. Bueno, terrible. Estamos muy compungidos en España, el corazón roto desde la tragedia del tramo de Aldamuz en Córdoba. Una tragedia que ya los pasajeros y los usuarios que usamos ese tren, es una ruta que habitualmente yo tomo cuando estoy en España, ya sentíamos en ese tramo, que curiosamente era un tramo renovado, pero la licitación cayó en una de las empresas salpicadas por la trama de corrupción que tiene, aparte del entorno de Pedro Sánchez, a Koldo, Ábalos, en prisión. Es decir, le dieron obras a una empresa, AZBI, que no estaba capacitada para hacer grandes infraestructuras, y así ha pasado, que siendo relativamente nuevo el tramo, vibraba la vía y ha provocado lo que muchos usuarios venían denunciando, incluso informes técnicos de la institución que vela por la seguridad de los ferrocarriles en España, estaban avisando de que ese tramo iban las cosas mal. El ministro Óscar Puente, el ministro socialista, dijo que teníamos los mejores trenes del mundo hace pocos meses, que no teníamos que preocuparnos, que había que doblar la velocidad, que había que plantear que los usuarios fuesen de pie. Bueno, si eso se hubiese seguido, ahora estaríamos hablando de más de 200 muertos y Javier, es una cifra escalofriante, pero hay que decir que el gobierno de España, en la institución que vela por la seguridad de los ferrocarriles, ha llegado, y está en los medios de comunicación, a colocar prostitutas con dinero público, invierten muchísimo dinero en publicidad para comprar medios corruptos en vez de invertir en infraestructura. Y lo peor de todo, lo que ha indignado a los españoles, que lanzan millones de euros a Marruecos, a Uzbekistán, para mejorar las infraestructuras ferroviarias. Eso ha provocado un auténtico shock en la sociedad española, y justo hay elecciones dentro de 2 semanas en Aragón, y se presupone que va a haber un descalabro del partido de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, pues los españoles no aguantan más, y sobre todo un ministro de Transporte como Óscar Puente, que en medio de la tragedia aparecía en las cámaras riéndose. Una auténtica vergüenza. Ya le voy a pedir más datos a Agustín Antonetti, también Alejandro Cancelare tiene una consulta. Lo que quiero ahora, cuando podamos y se reincorpore Javier, quiero consultarle acerca de esta teoría, hipótesis que tienen por el momento desde el gobierno de que se estaría descartando la falla humana y sí se estaría confirmando la falla mecánica que hacía mención Javier acerca de ese tramo que ayer mostrábamos tratando de graficar esos 700 metros de recta, que aparentemente había imágenes de otras formaciones en otro tiempo donde vibraba el tren a más de 200 kilómetros por hora. Ya te tengo de nuevo, Javier. ¿Es cierto esto? ¿Prima como primera hipótesis una falla mecánica y no humana? Está claro que va a ser una falla mecánica, porque los responsables de ferrocarriles de España son expertos, y hay muchos reportes, muchos informes que hablan de fallos mecánicos, de fallos en la infraestructura, que se venían avisando, y que el ministro de Fomento, el ministro de Transporte, Óscar Puente, quiso negar la realidad, dio conferencia diciendo que el ferrocarril era el mejor del mundo, y era una auténtica vergüenza. Los usuarios lo sufrimos, y
ahora en Cataluña, una nueva tragedia con más de 20 heridos. Recemos por las familias de los fallecidos y esperemos que no haya fallecidos en Cataluña. Pero es un desastre España bajo las manos del socialismo. Lo habéis vivido en Argentina, lo que es el dinerismo, lo que es el peronismo. O sea, pagamos impuestos para que el dinero se vaya a Marruecos, para que el dinero se vaya a Uzbekistán, para mejorar su infraestructura ferroviaria, cuando en España tenemos trenes, como se dice en España, de mierda, ¿sabes? Mira, Protección Civil de Cataluña está esgrimiendo una expresión en redes sociales, la vamos a compartir. ¿Sí? Ponemos en alerta el plan Ferrocat en la R4, entre Gélida y Sant Sadurní. Un muro de contención ha caído sobre la vía, provocando un choque de un tren con pasajeros. 28 llamadas, claro, estaba hablando de la alerta. Sí, esto es Protección Civil, repetimos, nuevo choque de trenes en España. Agustín Antonetti. Pero hay un tercer, también un tercer descarrilamiento de tren, no solamente este que acabamos de reportar, hay otro más que tiene que ver en la zona de Blanes y Massanet. En este están diciendo, de hecho ocurrió antes de este que estamos reportando, pero no hay heridos, por lo que se puede leer acá. No es tan grave como este que estamos reportando, pero sí podemos hablar de que ya son 3. El de las que ocurrió hace 48 horas, este de recién, que es el más grave, y hubo otro hace algunos minutos antes en la localidad de Blanes y Massanet. Es decir, un choque de trenes hace 48 horas, 2 accidentes de trenes en este momento, según reporta Agustín, se suma al de Cataluña uno más. Javier, Alejandro Cancelares, vos tenías una consulta. Sí, buenas tardes. Hoy escuchaba a un especialista decir que también las vías empezaron a ser utilizadas por otros convoys, otros trenes que antes no utilizaban esas mismas vías. Es decir, que se amplió, perdón, para graficar para los televidentes argentinos, que de una vía que podía utilizar una empresa o 2, ahora la están utilizando muchísimas más, no sé si 10, 15, 5, pero como se abrió eso... El gobierno de España decidió ampliar para quitarle el monopolio a Renfe, también porque por ley estaban obligados, había una situación de monopolio. La empresa pública Renfe tenía todos los horarios, pero se pasaron de la raya, ampliaron a una empresa francesa, a Ouigo, y a otra empresa italiana, a Irio, que también tiene capital español. ¿Y qué pasa? Que donde pasaban antes 10 trenes o 12 trenes al día, ahora pasan 38 o 40. Bueno. Hay una sobrecarga, claro, y esa sobrecarga no estaba especificada en la licitación de la infraestructura de ese tramo de Aldamuz, que fue licitado a dedo a una empresa que no era la mejor del mercado, porque supuestamente estaban pagando prebendas a cargos del PSOE, corruptos, que algunos de ellos están en prisión y que se está investigando judicialmente. Siempre hay que respetar la presunción de inocencia, Javier, pero justo el tramo que ha fallado es justo la empresa salpicada por la trama de corrupción, empresa Azbi, de capital español. Ya que te aprovechamos, en instantes seguramente volvamos al tema Davos, pero como hombre tan conocedor de lo que sucede en tu país, cuando se habla de que ese tramo, o al menos parte de esos tramos, habían sido renovados o se iba a renovar la infraestructura, ¿qué sabés de ese punto en particular? No, el punto de Aldamuz ya se había hecho una renovación de la infraestructura. O sea, lo curioso es que el ministro de Fomento dice que era un episodio, un incidente que no se podía saber. Desde hace meses los usuarios de ese tren vienen subiendo vídeos a las redes sociales, y nosotros en EDATV y en La Derecha Diario los venimos exhibiendo, de que las vías no funcionaban en ese tramo. Los usuarios se quejaban, la auditoría interna de Renfe y de Adif, donde estaba la hermana de la periodista Ana Pardo de Vera, que está investigada también por corrupción, resulta que esos tramos, los usuarios estaban reportando que vibraban literalmente cuando pasaban por ahí, y teníamos un ministro de Transporte que, en vez de obligar a disminuir la velocidad de esos tramos, hablaba de duplicarla. Entonces, claro, ahora la primera orden que han dado en Adif es bajar la velocidad, obviamente, de los trenes, porque no solo se están reportando fallos en el tramo de Adamuz, se están reportando múltiples fallos en otros tramos, y ahora la sensación de miedo en España acerca del sistema ferroviario es brutal. Y si nos
ponemos a hablar de los sistemas autonómicos de trenes de cercanías que te lleva a la Comunidad de Madrid, donde el gobierno de España central, para perjudicar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no quiere invertir y hay retrasos continuos que ya no solo provocan accidentes, sino que provocan que los madrileños lleguen tarde a sus puestos de trabajo continuamente. Estamos hablando de una infraestructura tercermundista y en España pagamos impuestos abusivos y no queremos que nuestro dinero se vaya a Uzbekistán y a Marruecos para arreglar las vías, como pasó con la Dana cuando tuvimos la tempestad y los bomberos llegaron antes a un terremoto en Marruecos que a socorrer a las familias valencianas, ¿no? Y eso depende de Sánchez. Estamos con Javier Negre desde Davos, obviamente hombre de España, nos actualiza la información. Repetimos, son las 6 de la tarde, 43 minutos. Después de el descarrilamiento y accidente de hace 48 horas en la región de Adamuz, estamos hablando en este momento de 2 nuevos incidentes, 2 descarrilamientos, también en España, uno en Cataluña. Ahora, Agustín, repitamos por favor dónde fue el tercer descarrilamiento. Sí, estamos actualizando la información porque esto se acaba de conocer, Agustín. No, la tercera es esta zona Tordera y Macanet, entiendo que también es por Barcelona, y el grave, el accidente grave es este de Rodalies, que también es en Cataluña. Volvemos a repetir, por lo menos 20 heridos, algunos, por lo menos lo que dice acá, ¿no? Esto es información de desarrollo, sí. 5 estarían de gravedad, y bueno, esto es, volvemos a repetir, tras 48 horas del trágico accidente que tuvimos en España, ahora 2 nuevos descarrilamientos, y bueno, la situación realmente es muy grave. Sí, Carlos. Sí, Javier, buenas tardes, Carlos Arvía te saluda, ¿cómo estás? Hablaste un poco del tema corrupción, y ¿a quién señalás vos? En particular señalaste al secretario de Transporte, pero ¿a quién más señalás vos? Porque hay una fuerte interna entre el presidente Pedro Sánchez y vos ya dijiste recién, Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo ves que puede seguir esto? Bueno, el gobierno de España está salpicado por la corrupción hasta arriba. La gente del entorno más próximo a Sánchez está en la cárcel. Su mujer está investigada por corrupción. Su mujer se financió siendo contable de prostíbulos y de sauna gay de su padre, del suegro de Pedro Sánchez. Pagaron parte de la campaña con el dinero de esos prostíbulos. Cuando el PSOE se llenaba la boca de ser feminista y decir que iba a abolir la prostitución, como hacía Alberto Fernández mientras cagaba golpes a la primera dama argentina y iba de feminista con pañuelito verde, pues en España ahora tenemos gente del entorno de Sánchez hasta arriba corrupción, su hermano investigado por corrupción, por tráfico de favores, su hermano, ahora que nos obligan a los españoles a pagar más impuestos que nunca, viviendo supuestamente en Portugal para evitar el pago de impuestos, y hay una escala de corrupción tan gigantesca que Pedro Sánchez ya solo le queda agotar la legislatura un año más, porque los propios socios de gobierno que le sostienen ya les está costando electoralmente todo esto. No va a adelantar elecciones porque prefiere protegerse desde el castillo de la Moncloa, desde el Palacio de Gobierno, tratando de controlar la justicia, a jueces y fiscales, pero afortunadamente el Estado de Derecho en España sigue funcionando, y jueces y fiscales valientes que siguen investigando la trama de corrupción, gente como la UCO del Cuerpo de la Guardia Civil, que a pesar de las presiones está haciendo un grandísimo trabajo para desmantelar toda la trama de corrupción que une a España, al socialismo, con el régimen chavista de Maduro, con lo peor del Foro de Sao Paulo, y estamos ante una trama de corrupción gigantesca que ya está afectando electoralmente a Sánchez. Las últimas elecciones en Extremadura, donde tampoco llega un AVE en condiciones, han perdido con el peor resultado de la historia. En Aragón se va a repetir la historia, en Andalucía se va a repetir la historia, pero él ha decidido acabar con el Partido Socialista, protegerse del castillo y tener sus negocios, supuestamente. Su mujer también tiene la nacionalidad dominicana, y entiendo que llegarán a un pacto o a saber qué tienen que hacer. Pero bueno, me tengo que ir porque ya nos están sacando de aquí del evento, ya es tarde. Javier, os agradezco mucho el tiempo. Un abrazo. Te agradecemos mucho por el tiempo.